voy a, a pasar, que vamos a platicar, la tienen ya ahí en el modo, yo se las compartí ya sea que la quieran ver aquí, conforme yo voy a ir platicando de ella, o si quieren abrirla ustedes directamente, como gusten. La tienen ahí en el modo, ahí se las compartí, es una presentación en PowerPoint, creo. Y bueno, miren, dijimos antes de ver en qué consiste el criterio de la segunda derivada, pues habrá que definir algunos conceptos que hasta ahorita no habíamos tocado, con la primera derivada no habíamos platicado, pero que ahora con segunda derivada sí vamos a trabajar. Miren, el primero de ellos es el concepto de concavidad. Voy a comentar lo que aquí viene y después en el pizarrón, si quieren, les hago algún ejemplo de lo que es esto de la concavidad. Dice, ya se ha visto que localizar los intervalos en los que una función f es creciente o decreciente ayuda a describir su gráfica. Es decir, el saber en dónde una función crece o el saber en dónde una función decrece nos ayuda mucho a construir la gráfica de una función, a hacer el esbozo de la gráfica. En esta sección se verá cómo localizar los intervalos en los que f' es creciente o decreciente puede utilizarse para determinar dónde la gráfica de f se curva hacia arriba o dónde la gráfica de f se curva hacia abajo. Cuando vimos intervalos de crecimiento o de decrecimiento, esto lo supimos dónde crecía o dónde decrecía de acuerdo al signo que presentaba la primera derivada. Dijimos, si la derivada es positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Ahora, la misma derivada, además, nos va a ayudar a decir si la curva tiene una concavidad positiva o si la curva tiene una concavidad negativa. Concavidad positiva es cuando abre hacia arriba. Concavidad negativa es cuando abre hacia abajo. Ahorita lo dejamos más claro. ¿Cómo se define esto? Dice, sea f derivable en un intervalo abierto i, ya estamos trabajando en un intervalo abierto cualquiera. La gráfica de f es cóncava hacia arriba en ese intervalo i si la derivada es creciente en dicho intervalo y será cóncava hacia abajo si la derivada es decreciente en ese mismo intervalo. Entonces, cuando la derivada sea creciente, la función será cóncava hacia arriba. Y si la derivada es decreciente, la función será cóncava hacia abajo. Miren, un poquito más a detalle. Sea f derivable sobre un intervalo abierto. O sea, tiene que ser derivable, si no, esto ya no aplica, ya no existe, ya no podríamos usar la derivada donde no existe esa función. Si la gráfica de f es cóncava hacia arriba en un intervalo abierto, entonces la gráfica de f yace sobre todas sus rectas tangentes en ese mismo intervalo. ¿Qué significa esto de yace sobre? Quiere decir que las rectas tangentes están abajo de la curva. Y ahí está la gráfica. Si ustedes se fijan en esa figura, hay 3 rectas tangentes trazadas ahí en azul, no sé si las alcancen a ver. Todas están abajo de la curva. Bueno, cuando esto sucede, cuando las rectas tangentes están abajo de la curva, es en donde decimos que la gráfica presenta una concavidad hacia arriba, es decir, tiene una concavidad positiva. Entonces, diremos que una curva tiene concavidad positiva si todas las rectas tangentes están abajo de la gráfica. Ese es el primer caso en donde, como les digo, es muy claro ver ahí en la gráfica que las rectas tangentes se encuentran abajo. Bueno, cuando esto sucede decimos que la gráfica es cóncava hacia arriba o que tiene una concavidad positiva.
Este sería el segundo caso, dice, sea f derivable en un intervalo abierto ahí. Si la gráfica de f es cóncava hacia abajo, en ese intervalo, entonces la gráfica de f yace debajo de todas sus rectas tangentes en dicho intervalo. Yace debajo, bueno, esto significa ahora que la gráfica se encuentra abajo de todas las rectas tangentes que pudiéramos trazar. Si se cumple con esto, si la curva está abajo de todas sus rectas tangentes, entonces decimos que la gráfica es cóncava hacia abajo, o bien que la gráfica presenta una concavidad negativa. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos distinguir esto, cuando la concavidad es positiva, cuando la concavidad es negativa. Alguien decía en alguna ocasión, así de manera muy coloquial, imagínense que tienen un recipiente y que ustedes le ponen un líquido. Si el líquido queda dentro del recipiente, entonces decimos que esa gráfica, esa curva, tiene concavidad positiva. Pero si ustedes ven que el líquido saldría del recipiente, entonces esa curva tendría concavidad negativa. O sea, es una forma, si ustedes quieren, muy simple de verla, pero también es muy ilustrativa. Bueno, esto es lo que se refiere con concavidad. Ahora, hay otra forma de determinar esto. Dice, sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto, si la segunda derivada es mayor que 0 en todo ese intervalo, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa en todo ese intervalo, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. O sea, esto último es lo que podríamos platicar de la aplicación de la segunda derivada para determinar la concavidad de la curva. Así como la primera derivada nos decía dónde la función era creciente, si era positiva, o decreciente, si era negativa, la segunda derivada nos dice, si es positiva, que la gráfica es cóncava hacia arriba, y si es negativa, que la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces, dependiendo del signo que tenga la segunda derivada, nosotros sabremos si tiene concavidad positiva, la curva, o concavidad negativa. Bien, además del concepto de concavidad, otro concepto muy importante es algo que por ahí ya habíamos comentado, pero no habíamos definido, que es el punto de inflexión. Cuando vimos el criterio de la primera derivada, nosotros no hablamos del punto de inflexión, porque el método de primera derivada no nos permite conocerlo, no hay forma de encontrar el punto de inflexión usando solamente el criterio de la primera derivada. Bueno, ¿a qué le vamos a llamar un punto de inflexión? Dice, si a f es una función que es continua en un intervalo abierto y sea c un punto en ese intervalo. C es un valor en x cualquiera. Si la gráfica de f tiene una recta tangente en ese punto, en el punto c, f de c, entonces este punto es un punto de inflexión de la gráfica. Si la concavidad cambia de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o al contrario, si cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en ese punto. Miren, de manera muy concreta, muy resumida, podríamos decir que el punto de inflexión es aquel en donde la curva cambia de concavidad. Es decir, viene de concavidad positiva y cambia a concavidad negativa, o al contrario, viene de concavidad negativa y cambia a concavidad positiva. Ahí donde hace ese cambio de concavidad, a ese punto donde se da ese cambio, es el que llamamos punto de inflexión. Ahora, no todas las gráficas tienen punto de inflexión. Si no hay un cambio de concavidad, pues obviamente no habrá punto de inflexión, para que no pensemos
que todas las funciones tienen puntos de inflexión. Por ejemplo, la gráfica de una ecuación cuadrática, que es una parábola, esas no tienen puntos de inflexión. La parábola no cambia de concavidad, solamente tiene una. Y mientras no haya cambio de concavidad, no habrá puntos de inflexión. Miren, ahí vienen algunas gráficas, algunos ejemplos de dónde se dan estos cambios. Miren, no sé si se ve el cursor. ¿Sí pueden ver mi cursor? Ok, estoy con la primera gráfica. Miren, esta gráfica tiene dos asíntotas verticales, el -2 y 2. Por lo tanto, la gráfica está localizada en tres partes diferentes, menores que -2, entre -2 y 2, y mayores que 2. Y hay que analizar cada parte de la gráfica por separado. Lo que está a la izquierda de -2 es una curva, si ustedes checan, en donde las rectas tangentes irían abajo de ella. Por lo tanto, es cóncava hacia arriba. La que está entre -2 y 2, vean cómo abre hacia abajo. Las rectas tangentes quedarían arriba de ella. Es cóncava hacia abajo. Y la última parte, la mayor que 2, si trazan rectas tangentes, quedarían abajo de la curva. Por eso decimos que es cóncava hacia arriba. Pero en ningún momento hay un cambio de concavidad. Por eso esta gráfica no tiene puntos de inflexión. La que está abajo de ella, esta sí presenta cambios, miren. Antes de que x vale 0, en esta primera parte, es cóncava hacia arriba. Las curvas, las rectas tangentes irían abajo. Y luego, en el origen precisamente, hay un cambio, porque ahora ya es cóncava hacia abajo. Pues ahí donde se da ese cambio, que en este caso corresponde al origen, que bueno, es casual, no es que siempre tenga que ser el origen. A ese punto se le llama punto de inflexión. Este es un punto de inflexión porque ahí cambió de concavidad positiva a concavidad negativa. Y luego sigue con concavidad negativa hasta que donde x vale 2 vuelve a cambiar. Por lo tanto, tiene otro punto de inflexión. Este segundo punto también es de inflexión porque la curva cambió de concavidad negativa a concavidad positiva. Como ya no hay más cambios, ahí ya crece, se va hacia arriba, ya no baja, ya no tiene más puntos de inflexión. Pero sí, estos son dos puntos de inflexión y se ve claramente en la gráfica cómo es que se da el cambio de concavidad en los dos casos. En la primera gráfica de la derecha, la de superior, igual, miren, esta primera parte es cóncava, tiene concavidad positiva, concavidad hacia arriba, pero luego hay un cambio y ahora cambia a cóncava hacia abajo. Bueno, pues en este punto donde se da ese cambio es el punto de inflexión. La que está abajo de ella también, concavidad negativa, cambia a positiva y ahí está el punto que es el punto de inflexión y lo mismo sucede en la otra figura que es el punto de inflexión. Entonces, le vamos a llamar punto de inflexión aquel en donde la curva tiene un cambio en la concavidad. Puede ser de concavidad hacia arriba que cambia a concavidad hacia abajo o al contrario, concavidad hacia abajo y que haga el cambio a concavidad hacia arriba. Les digo, esto no lo habíamos platicado en el criterio de la primera derivada, porque primera derivada no nos permite conocer esto. Ok, vamos a la siguiente. Miren, ahora sí vamos a lo que es el método. Y yo aquí quisiera comentar lo siguiente, primero con las gráficas. Las gráficas que tenemos ahí, la primera es la gráfica de una función dada por 1/3 de x cúbica menos x, en donde las pendientes de las rectas tangentes equivalen al valor de la derivada. Es claro ver, porque ya está la gráfica, que presenta un máximo donde x vale -1, porque ahí la recta tangente es horizontal, y presenta un mínimo donde x vale 1. Bueno, si derivamos esta función, la derivada nos daría
x cuadrada menos 1, que es esta. Esta, la que está abajo, es la gráfica de la derivada. Esta parábola corresponde a la derivada de la función. Así como en la función las rectas tangentes nos dan la primera derivada, bueno, en la gráfica de la derivada, las pendientes de rectas tangentes nos dan la segunda derivada. Vean cómo, donde presenta un máximo, la segunda derivada es una recta tangente que tiene inclinación negativa, es decir, decrece. Es decir, donde presenta un máximo, la segunda derivada es negativa. Y donde presenta el mínimo, aquí la segunda derivada corresponde a la pendiente de esa recta tangente que está en rojo. Esa es una recta tangente que tiene pendiente positiva, porque crece. Entonces, donde la segunda derivada, perdón, donde la función presenta un mínimo, la segunda derivada es negativa. Esa es la clave del método. Es un máximo si la segunda derivada es negativa. Es un mínimo si la segunda derivada es positiva. Y todavía más, aquí en el origen se da el punto de inflexión, es decir, viene de concavidad negativa y cambia a concavidad positiva. Bueno, en la gráfica de la derivada, la recta tangente que corresponde a la segunda derivada sería horizontal, de pendiente igual a 0. Es decir, donde se da el punto de inflexión, la segunda derivada es igual a 0. Fíjense, así es como se construye este segundo método. Otra vez, donde la función presenta un máximo, la segunda derivada es negativa. Donde la función tiene un mínimo, la segunda derivada es positiva. Y donde tiene un punto de inflexión, la segunda derivada es igual a 0. Bueno, esa es la base del método. En eso consiste el criterio de la segunda derivada. Enseguida viene ya la formalidad del método. Dice, sea f una función tal que f' de c sea igual a 0 y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene a c. ¿Por qué dice que f' de c sea igual a 0? Porque eso significa que tiene valores críticos. Y si tiene valores críticos, va a haber extremos. Si no tuviera valores críticos, pues esto no aplica porque no tiene extremos. Eso de f' de c igual a 0, eso es lo que nos está diciendo. Que hay valores críticos, es decir, que hay puntos en x en donde la derivada se hace 0. Entonces, dice, primero, si la segunda derivada es positiva, entonces la función tiene un mínimo relativo. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función tiene un máximo. Era lo que decíamos aquí. Tiene un máximo cuando la segunda derivada es negativa. Tiene un mínimo cuando la segunda derivada es positiva. Si la segunda derivada es igual a 0, entonces el criterio falla. Esto es, la función quizá tenga un máximo o un mínimo relativo o ninguno de los dos. En tales casos se puede utilizar el criterio de la primera derivada. Entonces, si la segunda derivada es positiva, la función tiene un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, la función tiene un máximo. Si la segunda derivada es igual a 0, ahí no se puede concluir nada. Tendríamos que recurrir al criterio de la primera derivada. Ahora, también nos puede permitir calcular el punto de inflexión. ¿Dónde está el punto de inflexión? Donde la segunda derivada es igual a 0. Bueno, esa es la clave. Dice, sea c, de f de c un punto de inflexión de la gráfica, entonces la segunda derivada es igual a 0 o la segunda derivada no existe en x igual a c. Es decir, para encontrar la segunda derivada, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Y ahí estaremos encontrando si es que existen estos puntos de inflexión. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí con esto.
¿Alguna pregunta? No, ninguna. No, profe. Nada Pero más yo resumen. tengo dudas con las rectas tangentes. O sea, esas nosotros también las vamos a graficar. No, no. Ahí vienen en la gráfica para que tú veas cómo se comportan. Si no nos las ponen, pues no vamos a saber cómo se comporta la tangente, si es positiva, si es negativa o si es cero. Nosotros no vamos a graficar ni las rectas tangentes ni la primera derivada. Solamente graficaremos la función. Profesor, ¿cómo se calculaba el punto de inflexión? Ahorita lo vamos a anotar, igualando a cero la segunda derivada, pero ahorita lo voy a anotar. Miren, entonces, nada más para formalizar un poquito lo que estamos hablando. El criterio de la segunda derivada consiste en lo siguiente. Primero, al igual que con la primera derivada, hay que encontrar los valores críticos. Si no tenemos valores críticos, pues nosotros no sabemos dónde están los extremos, si es que hay, cuánto vale. O sea, lo primero que hay que hacer es encontrar los valores críticos. Y para encontrar los valores críticos no hay otro método diferente. Es lo mismo que ya vimos en primera derivada. Por eso luego este método se nos hace un poquito más sencillo. Es decir, la primera parte es lo mismo para las dos, para los dos métodos. Para calcular los valores críticos, lo que hacemos es derivamos, igualamos a cero y resolvemos la ecuación. Es decir, esta primera parte del método es exactamente la misma que hicimos en el criterio de primera derivada. De eso no nos vamos a escapar. Los valores críticos se encuentran igualito que como ya lo hicimos. Eso no cambia. Ahora, ya que tenemos los valores críticos, aquí es donde el método se separa. En lugar de irnos a ver si la derivada cambia de más a menos o de menos a más, lo que vamos a hacer ahora es volvemos a derivar. Es decir, encontramos la segunda derivada. Encontramos la segunda derivada. Ya que tenemos la segunda derivada, ahí vamos a sustituir cada uno de esos valores críticos. Y si la segunda derivada para ese valor crítico es positiva, entonces diremos que la función presenta un mínimo. Aquí ya no vamos a ver si cambia de más a menos o de menos a más. Ya, eso no nos interesa. Simplemente qué signo tiene la segunda derivada para cada uno de estos valores críticos. Si la segunda derivada es positiva, la función presenta un mínimo. Si la segunda derivada para ese valor crítico es negativa, entonces la función presenta un máximo relativo. Y si nosotros igualamos a cero la segunda derivada, bueno, antes de ello, si la segunda derivada evaluada en ese valor crítico nos da igual a cero, entonces no podemos definir nada. No sabemos si es máximo o es mínimo. Nada se puede definir. Habría que recurrir entonces al criterio de la primera derivada. O sea, si es positiva nos da un mínimo, si es negativa nos da un máximo, pero si da igual a cero, no sabemos qué pasa. El método no nos ayuda. Habría que regresarse y resolverlo por primera derivada. Ahora, esto es con lo que respecta a los extremos relativos. Ahora, si igualamos a cero la segunda derivada y resolvemos la ecuación, entonces estaremos encontrando los puntos de inflexión si es que los hay. En eso consiste el criterio de la segunda derivada. O sea, todo lo que platicamos ahorita es esto que está aquí anotado. Lo primero es igualito. Derivamos, igualamos a cero y resolvemos la ecuación. Aquí ya tenemos cuántos valores críticos se nos presentan. Volvemos a derivar. Ya que tenemos la segunda derivada, sustituimos cada valor crítico.
Si la segunda derivada nos da positivo, fíjense cómo no importa el valor numérico, solamente el signo. Si la segunda derivada nos da positivo, diremos que ahí, en ese punto, la función presenta un mínimo. Si la segunda derivada da negativa, entonces en ese punto la función presenta un máximo. Si la segunda derivada evaluada para este valor crítico nos da 0, no podemos definir nada, no sabemos qué pasa. Habrá que regresarse y resolverlo por primera derivada. Ahora, además de eso, nos permite encontrar, nos permite ubicar dónde están los puntos de inflexión si es que los hay. Y estos puntos de inflexión los encontramos igualando a 0 la segunda derivada y resolviendo la ecuación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que vean que esto no está tan complicado, que es sencillo. Voy a entonces a borrar, ya ustedes ahí lo tienen, y si no, pues también en la presentación, esto era lo que venía en la presentación. Entonces voy a borrar para ver un ejemplo, perdón, para que veamos un ejemplo. Miren, ahora nos vamos a ir a la página número 65. Página 65. Y yo siempre les he dicho, necesitamos tener mucho cuidado con el enunciado del problema porque pues hay que tener muy claro qué es lo que nos piden. Dice, de las siguientes funciones, y ahí nos dan unos problemas, hallar los extremos relativos, los puntos de inflexión y graficar. Vean cómo ahora ya no nos piden dónde es creciente, dónde es decreciente. Claro que lo podemos encontrar, pero no nos lo piden. Solamente nos están pidiendo extremos relativos, si es que tiene, puntos de inflexión y graficar. Y vamos a empezar con un problema sencillito, que es el problema número 8, en donde nos dicen que f de x es igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x. Creo que, no sé si ya lo habíamos hecho por primera derivada, también vienen los de primera derivada, pero ahora lo vamos a resolver utilizando el criterio de la segunda derivada. Muy bien, ya tenemos la función. Dijimos, la primera parte es lo mismo que ya hicimos. Encontrar los valores críticos es igual que en primera derivada, no hay otro camino diferente. ¿Cómo encontramos los valores críticos? Derivamos. ¿Por qué derivamos? Bueno, porque trabajamos con pendientes de rectas tangentes. Igualamos a 0 porque nos interesan aquellos puntos en donde la recta tangente es horizontal. Y resolvemos la ecuación. Entonces, lo primero no cambia, es lo mismo. Derivamos. Afortunadamente, pues es un polinomio, las derivadas son muy sencillitas. Su derivada será 6x cuadrada menos 6x menos 12. Ahí la vamos a guardar. Igualamos a 0. Y resolvemos la ecuación. Y aquí ya depende de cómo ustedes quieran resolver esa ecuación. Por ejemplo, yo primero factorizaría un 6 para que nos quede x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. El 6 pasa dividiendo a 0, se hace 0. X cuadrada menos x menos 2 igual a 0. Vamos a ver si la podemos factorizar. Dos números que multiplicados den menos 2, que restados den menos 1, x menos 2 y x más 1. Si dos cantidades multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0, y de aquí tenemos un primer valor, x1 igual a 2. Igual, dos cantidades que multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0, x2 igual a menos 1. Y entonces tenemos dos valores críticos. Profesor, Como es una... Dime. yo tengo una duda.
Cuando sacamos el valores de x1 y x2, ¿importa el orden de cómo los hayamos Aquí encontrado? no, aquí no. Donde sí importa el orden es a la hora de poner los puntos o de hacer la tablita que hacíamos en la primera derivada. Ahí sí importa el orden. Aquí si x1 es el mayor y x2 es el menor, eso no tiene nada que ver. Hasta que nosotros localizamos los puntos o los intervalos en la recta real, ahí sí importa el orden. No podemos cambiarlos. Siempre los menores van primero, los mayores van después. Es decir, el punto A no lo voy a hacer con 2, lo voy a hacer con -1. No importa que lo encontramos después, eso no tiene nada que ver, pero es el valor menor y primero van los menores. El punto B ahora es con el que sigue, que es el mayor. O sea, aquí donde los encuentres no importa, pero ya después sí debes de ir acomodando primero los menores y luego los mayores. Ok. Así es que era una duda que tenía igual en los otros, porque sí veía ¿Tú como la que que me mandó, tú viste la que me preguntaba? ¿Me mandó el mensaje? no, Yo, no, ya después, ah, o sea, yo me di cuenta o sea, que se cambiaba por eso, pero aún así te quería preguntar. porque alguien me mandó un mensaje con una imagen donde me decía que no le checaba el problema porque no le daba cambio de signo, de primera derivada. Y lo que sucedía es eso, que tenía primero el positivo en la tablita y después el negativo. Y yo le decía, no, tienes que ordenarlos. Los números tienen un orden. Siempre primero van los menores y luego van los mayores. Siempre. Ok, sí, Bueno, gracias, profesor. sí. ¿Cuánto vale y cuando x vale -1? Acuérdense, es y. ¿Cuánto vale y cuando x vale -1? ¿Y cuánto vale y cuando x vale 2? 13. ¿Con cuál? ¿Con -1? Sí. Creo que 7, ¿no, profe? Es 7, sí. Porque es -2 menos 3 más 2. ¿Y con 2? Menos 20. Ok, -20. ¿Sí? ¿Los demás estamos de acuerdo? Bueno, miren. Hasta ahí, ok. Hasta ahí es lo mismo que habíamos hecho en primera derivada. Esto no tiene nada nuevo. Exactamente lo mismo. A partir de aquí es que los métodos se separan. O sea, los valores críticos se encuentran igual, no importa si es primera o segunda derivada. Ahora sí, si vamos a seguir el criterio de la segunda derivada, lo que sigue es volver a derivar, encontrar la segunda derivada. Aquí está la primera, pues la volvemos a derivar. De 6x cuadrada, su derivada es 12x, de menos 6x, la derivada es menos 6, de menos 12 es 0. Ya que tenemos la segunda derivada, entonces vamos a sustituir los valores críticos. Primero el menor, luego el mayor. Y dependiendo del signo de la segunda derivada, sabemos si se trata de un máximo o si se trata de un mínimo. Entonces, para el primer valor crítico, que es -1, la segunda derivada en -1. Si ustedes cambian x por -1, nos quedaría -12 menos 6 nos da -18. Es decir, la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, la función presenta un máximo. Si la segunda derivada es negativa, la función presenta un máximo. ¿Que vale cuánto? Un máximo que vale lo que vale y en ese punto. Un máximo que vale 7.
Aquí ya no tuvimos que ver si cambiaba de más a menos, si crecía o decrecía, directamente nos dice qué tipo de extremo es. Ahora, lo mismo para el siguiente valor crítico. La segunda derivada evaluada en 2. 12 por 2 me da 24 menos 6. El mayor es positivo, esa resta es positiva. Significa que la segunda derivada es positiva. Ni siquiera me interesa el número, solamente el signo. Y si la segunda derivada es positiva, entonces la función presenta un mínimo que vale lo que vale y en este punto. Un mínimo que vale menos 20. Ahora, ya sabemos que es un máximo, ya sabemos que es un mínimo. ¿Habrá punto de inflexión? Lo más probable es que sí, porque como se trata de un polinomio y tiene dos valores críticos, probablemente sí tengamos un punto de inflexión. ¿Cómo encontramos el punto de inflexión? Tomamos la segunda derivada, la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. 12x es igual a 6, x vale 6/12, que equivale a 1/2. Sí tiene un punto de inflexión. El punto de inflexión será aquel en donde x vale 1/2 y habría que encontrar cuánto vale y. Hacemos la sustitución en la ecuación original. Si x vale 1/2, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? 13 medios. Menos, checa los signos. Menos 13 medios. Creo que sí es negativo. Sí, menos 13/2. Bueno, pues ahí está. Ya tenemos el máximo, vale 7, donde x vale menos 1. El mínimo, que vale menos 20, donde x vale 2. Y el cambio en la concavidad se presenta donde x vale 1/2 y y vale menos 13/2. Ahí se da el cambio de concavidad. Miren, en la primera parte, la derivada es negativa. La segunda derivada es negativa, quiere decir que viene de concavidad negativa y luego la segunda derivada cambia, es positiva, entonces cambia a concavidad positiva, es decir, va a hacer esto y luego cambia, viene de concavidad negativa porque la segunda derivada es negativa y luego en algún punto que es este, cambia a concavidad positiva porque la segunda derivada es positiva. O sea, la gráfica tiene que tener esta forma. Necesariamente va a tener esa forma. Ya no voy a alcanzar a graficarla ahorita. Les voy a pedir que ustedes en casa la hagan y el lunes platicamos cómo les fue con esa gráfica. Pero más o menos debe de tener esta forma. Si la segunda derivada es negativa, la gráfica tiene concavidad negativa. Donde la segunda derivada es positiva, la gráfica tiene concavidad positiva. Y por ahí, en el punto 1/2, menos 13/2, es que hace el cambio de concavidad. Entonces, esa es la forma que debe de tener de acuerdo a los signos que tiene la segunda derivada. Acabamos de decir que si la segunda derivada es positiva, la gráfica tiene concavidad hacia arriba, y que si la segunda derivada es negativa, la gráfica es cóncava hacia abajo.
Bien, ¿alguna pregunta? Para graficarla tenemos que ver los puntos de intersección o no. Sí, es que con estos 3 puntos todavía nos falta información, ya sea que quieras tabular algún valor antes y después de los extremos, o que encuentre las intersecciones con los ejes, como tú lo quieras hacer, pero sí vas a tener necesidad de más información. Ok, gracias, profe. Sí. Pero sí va a tener esta forma, de acuerdo al signo que presenta la segunda derivada, tiene esta forma. Entonces, eso también nos da una idea de cómo se va a comportar la gráfica, el signo que tenga la segunda derivada. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. ¿Nadie? Bueno, pues terminen el problema haciendo la gráfica, con eso ya estaría terminado. Si tienen necesidad de encontrar las intersecciones con los ejes, háganlo, o si quieren tabular algunos valores, pues igual también. Y el lunes vemos más ejemplos sobre esto. Vemos algún otro ejemplo y ya les digo cuáles son los que a ustedes les van a tocar. Luego, este método se nos hace un poquito más fácil, les digo, porque esta primera parte es lo mismo que ya habíamos hecho en el método anterior, el encontrar los valores críticos. O sea, es exactamente lo mismo. Derivamos, igualamos a 0, resolvemos la ecuación. Eso no cambia. Lo que cambia ya es cómo determinar si es máximo, si es mínimo y cómo encontrar los puntos de inflexión. Pues gracias, jóvenes. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Checamos la gráfica, ya me dicen cómo les quedó. Y hacemos otros ejemplos. Gracias. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Les vaya muy bien. Profe. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense mucho.